Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. No sé si nos escuchan de manera adecuada. No sé si nos están escuchando, si quieren confirmarnos por ahí. Tu cámara, Toño. Bueno, recuerden que esto está patrocinado por PES Solución, distribuidores masters de sistemas Compact Geek. Si usted tiene alguna actualización, si quiere adquirir un sistema, si tiene problemas de implementación, pues no duden en hablarnos. No importa si está en San Luis Potosí, nosotros estamos acá, o no está, porque remotamente, bueno, pues se puede hacer cualquier cosa. Toño, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, por ahí ya me escuchan de manera correcta, ¿eh? Sí, sí te oyes ya de manera Creo que me correcta. escucho fuerte y claro y mi imagen es correcta, ¿vale? Sí, así es. Toño, bueno, pues Perfectísimo. bienvenido a tu casa. Gracias, Juventino, gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias a todas las personas que ahorita ya se empiezan por aquí a conectar y todavía siguen entrando. Sí. Muchas gracias por la invitación. Te dejo con tu público, Toño, y pues no hubo tanta reforma, más bien sustos. No, como tal, no hubo reforma. Sin embargo, bueno, pues va a ser un repaso. Lo que he venido manejando es un repaso prácticamente de 10 años. ¿Y por qué 10 años? Es importante revisar lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que de alguna forma implementó nuevo Andrés Manuel y cuáles son las condiciones a nivel internacional que todavía nos van a heredar en el caso de Andrés Manuel, ¿no? Porque hay muchos convenios, hay muchas firmas a nivel internacional que todavía quedan pendientes, ¿no? Y es importante hablar sobre ello porque, bueno, pudiéramos en el futuro estar hablando tal vez de impuestos a las herencias. Ahorita hay un tema muy importante en el tema de si le retengo o no le retengo al trabajador, ¿no? Yo discrepaba un poquito con mi estimado Pepe Soto, que lo tuviese por aquí en PS Soluciones, porque dice, si no pasas de 400,000 pesos, pues no tienes por qué presentar declaración anual. Y sí, es bien cierto, mirado desde esta parte que te dice el 150. Sin embargo, si lo leemos, el 150, el 98, el 96, el 94, el 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y analizamos lo que también dice la resolución miscelánea en cuanto a que no vas a presentar declaración anual siempre y cuando no tengas impuesto a pagar, ¿no? Entonces aquí cambia el panorama. Y fíjense, ahorita tengo una persona que me estaba hablando en la mañana porque la subieron a buró de crédito, es un accionista, y me dice, oiga, me dicen que tengo un crédito fiscal en buró de crédito, pues me supe porque fuimos a una SOFOM, iban a sacar otros créditos, ¿no? De la empresa. Me dicen que yo como representante legal por la mayor parte de la empresa, pues no puedo. Y me dice que es el SAT, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué onda? Entonces, ya revisando un poco su situación, porque no es mi clienta, sino clienta de otro cliente, me doy cuenta que hoy en día el Servicio de Administración Tributaria también, junto con las entidades federativas, te pueden subir a buró de crédito, y esto te va a afectar, ¿no? Y yo le decía por ahí a Pepe, yo creo y veamos a futuro, si no en una de esas, estos empleados que no presenten declaración anual porque pensaban que no tenían que presentarla, y de hecho no tenían que presentarla, ¿no? Sin embargo, basado en que sí generaron un impuesto a pagar que no le retuvo el patrón y el patrón está a salvo, porque al final el patrón dice, yo no tenía que retenerte. Aquí el problema es la herencia que le dejaron de alguna forma al trabajador y ese trabajador que ni tan siquiera en su vida va a saber hasta que le aparezca en una opinión de cumplimiento que debió de presentar la anual y peor aún. Imagínate estos trabajadores que van a Electra, Coppel, por nombrar algunas marcas, entre otras muchas más, y que le dicen es que está en buró de crédito por parte del SAT. Hey. Órale, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, también vamos a hablar ahorita de discrepancia fiscal, este artículo 91 que entró en 2014, que es muy importante que no olvidemos, sobre todo las personas físicas, por la cuestión de que nos pueden fincar ahí, y créanme que va a ser pues una herramienta que ocupe el próximo gobierno en una intención de recaudar, ¿no? Entonces, al final no hubo, si bien cambios fiscales, pero sí hay cosas muy importantes que comentar en pues en estos tiempos, ¿no? Para que
en su momento sepamos los por qué la autoridad está actuando hoy en día como está actuando, ¿no? Entonces, fíjate que sí, aquí como hubo una situación donde este, eh, algunas personas nos decían, es que el impuesto del trabajador de salario mínimo se genera porque le sale a pagar, pero no se lo puedes retener. Y nos decían, pero tú sí lo tienes que pagar. Le digo, no, pues no estoy de acuerdo, porque yo cómo voy a acreditarme un impuesto que no es mío. El impuesto no es mío, yo cumplo con no retenerte, pero no pago el impuesto. El impuesto finalmente no es mío, yo no tengo que andar de metiche pagando impuestos que no son míos. Así de fácil. claro, claro, Así de recordemos que fácil. este impuesto es generado no por el patrón, es generado por el propio trabajador. Por eso le decía yo a Pepe, discrepo un poco el hecho de que me digas que no tienen que presentar. Desde mi punto de vista, sí creo que se tendrían que presentar, porque al final la autoridad pues va a querer el pago de su impuesto, ¿no? En este caso, del trabajador directamente. Será responsabilidad del trabajador. Los patrones no tienen ningún problema, ¿no? Los No, patrones están salvos en este sentido. ni tengo por qué pagar el impuesto del trabajador, porque es de él. No, para nada, para O nada. sea, ¿yo qué hago? No me lo puedo acreditar. No, y tenía la responsabilidad nacía cuando está por arriba del salario mínimo, ¿no? Pero como estamos en el salario mínimo, pues entonces no hay responsabilidad. Así es. Toño, te dejo con la gente, pues para que ahí nos ilustres a todos. Perfecto, Gracias. bueno, pues vamos a hacer un recorrido completo, ya lo mencionaba. Sin embargo, también vamos a hablar del panorama fiscal contable para este 2024, ¿no? Y bueno, pues mi intención es que todos los participantes obtengan un repaso de forma general de 10 años y la visión para este 2024, ¿no? Que si bien, como lo mencionábamos ahorita, no hubo tal cual cambios profundos, cabe mencionar que muchos de los que vivimos en el pasado nos van a seguir afectando y van a afectar con más fuerza para este 2024 y bueno, pues posterior 2025. Tenemos por ahí compromisos con la OCDE, tenemos compromisos con la GAFI, tenemos compromisos con el G20 para llevar a cabo algunas o muchas reformas en materia de impuestos y en materia también de lavado de dinero. Entonces va a ser interesante escuchar todo esto. Bueno, pues mi nombre, como bien lo mencionó, estimado Juventino Carlos Antonio Rodríguez Sández, soy contador público por el Instituto Politécnico Nacional, pasante en la licenciatura en Derecho, maestro en Impuestos y tengo o estudio una licenciatura en la gestión de pymes. Bien, pues vamos a empezar con este tema. Ahora bien, la ley de ingresos de la federación, con lo cual el gobierno mexicano dice es lo que voy a recaudar por materia de cuestión impositiva, en este caso de contribuciones. Perfecto. Ellos prevén una inflación de 4.4% según bancos, ¿no? La última en INEGI, que fue la de noviembre, fue de 3.93%. Sorprendió, sin lugar a dudas, esperábamos que de alguna forma la inflación se disparara, dado a que veníamos de una inflación de 7.82%, ¿no? Una inflación bastante alta por parte del gobierno mexicano, que bien, pues en esta aceleración, después de haber acabado el COVID, bueno, pues buscábamos obviamente que hubiera una mejor economía. Sin embargo, 2022 pues quedó con 7.82%, fue hasta pues ya el 2024 que se prevé una 4.4%. El tipo de cambio ha estado muy bajo, ¿no? Bien sabemos que todo 2023 prácticamente tuvimos un tipo de cambio entre 17, inclusive en algunos días le llegamos a pegar a 16 pesos y cualquiera diría, esto nos beneficia. No siempre. Las balanzas, recuerden, bueno, pues de alguna forma tienen que ser equilibradas. ¿A qué me refiero? Entre menos valor tenga el dólar en México, más fácil me va a hacer comprar hacia el extranjero. ¿Qué pasa? Bueno, me va a convenir más traer cosas de China o de otros países porque se vuelve más barato. Pero también aquellos que mandan dinero, estas personas que están en los Estados Unidos trabajando y que tienen muchísima familia aquí en México, bueno, pues no es lo mismo que yo te mande a un tipo de cambio de 19 o 20 pesos a que te lo manda a 17, ¿no? Porque se castiga bastante. Entonces, también las remesas
pues de alguna forma se han visto en estos golpes de los tipos de cambio. Entonces, no siempre es relacionado en un bienestar el hecho de que el tipo de cambio sea bajo. Va a depender de muchos otros factores. Hoy en día la guerra en Ucrania que sigue con Rusia y bueno, de algunas otras cuestiones que tendríamos que estar analizando. Pero para términos de este 2024, el banco prevé 18.80, el gobierno mexicano 17.10. Creo que son escenarios que se van a mover a partir del mes de julio. Sin lugar a dudas se van a mover en julio y ahorita me detengo ahí. Tenemos un gran evento, ¿no? Sin embargo, vamos a ver los impuestos. En esta ley de ingresos, ¿cómo vienen los impuestos? Bueno, pues en el caso de combustibles automotrices, un crecimiento del 64% en comparativa con el 2023, con esta intención que o más bien, ¿qué nos está reflejando? Nos refleja que seguramente le van a empezar a quitar pues los beneficios que tiene la gasolina y por consiguiente la gasolina va a empezar, así como el diésel y a otros combustibles, van a empezar a tener un crecimiento sin lugar a dudas. Si bien Andrés Manuel López Obrador en estos prácticamente 5 años ha contenido un tanto el precio de la gasolina y castigándolo, a diferencia que lo hizo, no sé, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, pues esto también no lo puede sostener tanto tiempo, ¿no? En algún momento va la válvula a estallar y creo que 2024 va a ser el momento en el cual seguramente vamos a ver un aumento en la parte de las gasolinas. ¿Y esto a qué conlleva los que de a pie o las personas normales? Que también suba el pasaje. Entonces, si la combi te cobraba 15, 16 pesos, ahora te van a cobrar 19, 20 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente al momento de subir los combustibles, pues también ellos van a subir sus, en este caso, pues sus cuotas, ¿no? También para las demás personas, bueno, pues al momento de que suben las cuotas en pasajes, etcétera, también suben, pues de alguna forma los cobros de otros productos. Y con base en ello llevamos una inflación. Entonces, ojo, si bien están previendo una inflación de 4.4%, veamos que tal vez un efecto como los combustibles pudiera arrojar hacia otro lugar económicamente, pues esta inflación, ¿no? Vamos a ver cómo se va viendo. Yo creo que de aquí a junio todo va a estar muy estático. A partir de julio vamos a sentir los verdaderos cambios, ¿no? También en el caso de impuesto especial sobre producción y servicios, bueno, pues recordemos este impuesto que llegó en 2014 en el caso de alimentos no básicos con alta densidad calórica. La intención era reducirlo, sin embargo, bueno, pues el proyecto hoy en día 2024 dice un aumento de un 16%, que más o menos es el que se preveía. Recordemos que somos el primer país con problemas de obesidad e hipertensión por cada caloría que nos metemos a nuestro cuerpo y pues no la desgastamos o no la gastamos, mejor dicho, ¿no? También en el caso de impuestos sobre automóviles nuevos vamos a tener una recuperación, esto más que normal. Creo que hoy en día ya las agencias automotrices empiezan a tener un poco más de compra de carros nuevos, ¿no? Lo que se vio castigado en todo 2020, 21 y 22, pues en 2023 un poco cambió. Sin embargo, 2024 vamos a ver que se empieza a recomponer este mercado que prácticamente se fue al hoyo, a la basura, por muchas cuestiones, primero por COVID, luego por los chips o esta guerra entre la India y China de no soltar esta parte de los chips y pues muchos problemas en manufactura. Cuotas y aportaciones de seguridad social, recordarles que esta reforma que existió en 2021 y que entró en 2023 y que por ahí seguramente tocó el maestro Pedro Carlos Ramírez, en la cual pues las cuotas de censatía en edad avanzada y vejez para los patrones van a ir teniendo un aumento paulatino hasta prácticamente el 2030, ¿no? Con esta intención es que el patrón ponga más en esas cuotas que tal vez, bueno, pues los trabajadores van a necesitar al final de su vida laboral. Entonces, este crecimiento, no lo diría yo como castigo, sino más bien aportación que dará el patrón, se queda hasta el 2030, ¿no? Entonces, también vamos a tener una recaudación más elevada en cuotas y aportaciones de seguridad social. Ahora bien, pues prácticamente lo que vamos a estar recaudando son 4.564.924.000.000 de pesos.
Eso es lo que espera el gobierno mexicano en este 2024, con un déficit también de empresas productivas del Estado de prácticamente 145 millones y un endeudamiento de 737,755 millones en comparativa con el endeudamiento pasado, ¿no? Esto de que no contratamos deuda, pues es prácticamente una mentira, siempre va a haber una deuda. Otra cosa es que no le pidamos dinero al Banco Monetario Internacional, ¿no? Esa es otra cuestión, pero obviamente hay un endeudamiento. Recuerden que pues prácticamente lo que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya vienen desde hace años trayendo muchos problemas de pasivos y que a pesar de que han reestructurado y han tratado de trabajar con Pemex y bueno, con CFE, son elefantes muy pesados y que están costando demasiado. Sin embargo, bueno, pues por lo menos el gobierno actual no ha tomado otras decisiones más que seguir en esta dirección. Recordemos, julio puede cambiar las cosas. Tenemos dos eventos que cada 6 años, cada 12 años se repiten, ¿no? Que en este caso son las elecciones. Tanto Estados Unidos, los republicanos y los demócratas van a escoger candidato y bueno, pues ya se ve en el caso de republicanos que seguramente estará Donald Trump arriba de estas elecciones y competirá contra Joe Biden, el actual presidente. Y bueno, pues las estadísticas tampoco nos engañan y parece ser que están muy perfiladas a la parte de Donald Trump. Entonces, esperamos, a pesar de los casos que trae ahí legales, pudiera entrar Donald Trump en este 2024. Y en el caso de México tenemos, diría nada más 2 candidatas, el otro es de chocolate, dirían ahí cuando jugamos, ¿no? Es de chocolate en el caso de Xóchitl y bueno, pues en la parte de Morena, en esta, se me fue, ¿quién es la candidata de Morena, por favor, chicos? ¿Me recuerdan? Claudia Sheinbaum, ¿no? Que lo más seguro es que, bueno, pues como se ven las estadísticas también, Claudia sea parte, seguramente, ¿no? Digo, ahí nada está dicho, vamos a ver. Pero bueno, pues todo se aproxima a que sea Donald Trump, y en el caso de México, Claudia. Y dentro de ello, pues vamos a tener políticas más agresivas en el caso de Estados Unidos, ¿no? Recuerden que Estados Unidos tiene esta parte que prometió de friendshoring o de nearshoring, y también el gobierno mexicano, de hecho vamos a hablar ahorita, de este decreto del 11 de octubre del 2023, donde pues estas empresas que se reubiquen en el caso de México, se peguen aquí en el Estado mexicano, se les va a ver con un beneficio de una deducción inmediata de activos fijos y una deducción de capacitación de más un 25% para estas empresas que siempre y cuando exporten el 50% de su producción y se apeguen a los lineamientos de este decreto que hizo Andrés Manuel López Obrador el año pasado, ese mes de octubre, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso de que gane Donald Trump, pues más empresas migrando, regresando o tratando de regresar a los Estados Unidos, castigando más la parte fiscal federal y dándole un poco más de amplitud hacia la parte de los estados. Recordemos que, bueno, igual que nosotros, son una federación en la cual se constituyen de diferentes estados, nada más que allá está menos centralizado el poder, a diferente de México, ¿no? Y en México, bueno, pues en este panorama a distancia, seguramente traeremos una intención de propuesta fiscal. Vamos a ver si sigue el REPSE. Recordarles que el REPSE se supone que volvemos a sacar este permiso por allá en el mes de agosto. Recuerden que fue mayo, pero en mayo sacaron los lineamientos. Junio, ahí estaban como que sí sacaban el REPSE, no, fue julio las primeras empresas que empezaron a tener REPSE. Se cumplen los 3 años, no nos han dicho, no hay nada en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o en la página de REPSE. ¿Cómo vamos a volver a solicitar el permiso a aquellas personas o a aquellas empresas que lo necesiten? No lo han mencionado, pero recordarles que pues ya se aproxima, ¿no? Vamos a ver si también se mantiene esta conducta por parte del gobierno mexicano en estas cartas invitaciones, en estas subidas de repente a buzón tributario que les platiqué ahorita, en esta parte de tu opinión de cumplimiento y en esta parte de invitaciones, exhortos que han tenido mucho de diferencias de comprobantes fiscales, ¿no? Vamos a ver si se sigue por esa ruta, pero y también pues seguramente necesitarán realizar algunos cambios en materia de impuestos sobre la renta, ¿no? Tal vez para tener una mejor recaudación o en el caso de impuesto al valor agregado. Por ahí queda un dato desde 1900, prácticamente 90, entró en el 85, 90, sí, más o menos 1980 entró la ley del impuesto al valor agregado, la ley de IVA,
Y a la fecha nadie ha querido grabar los alimentos y las medicinas, algo que se ha solicitado por parte de la OCDE a muchos países subdesarrollados, en ellos nosotros. Todavía queda ese pendiente. En algún momento en 2004 creo que por ahí el PRI lo presentó y como que se quería aventar y le dieron vuelta, ¿no? Vas para atrás. Nadie se ha querido aventar ese trompo a la uña, que en algún momento sí es necesario, ¿no? Grabar en el caso de alimentos y medicinas, lo cual también sería un golpe para, dicen por ahí, para los que menos tienen, quién sabe, habría que analizar para dónde va eso. Pero bueno, estas son las elecciones del 2024, vamos a ver en qué acaban. En el caso de la ley de egresos de la federación, ¿en qué se va a gastar todos estos 9 billones que ya recaudaron? Bueno, pues hay prácticamente 3 rubros que quise yo poner, digo, de los muchos que existen en esta ley, y uno que es el más castigado, ¿no? En su caso, Defensa Nacional tiene un crecimiento de un 132%, es decir, Defensa Nacional a través de estas obras emblemáticas como lo es el Tren Maya, como lo es el aeropuerto, como lo es la refinería, pues se le ha dado bastante presupuesto. La Marina también tiene un presupuesto amplio, también con esta lucha que ha tenido para, obviamente, salir a las calles, como Defensa Nacional, también ha salido a las calles, en Guardia Nacional, etcétera. Y bienestar, digo, no me sorprende, es un tema electorero, un tema electoral para este 2024, y pues seguramente inyectarle esta parte a la Secretaría del Bienestar para los programas sociales, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver, las personas, digo, depende de qué partido, a quién apoyen, ese tipo de cosas políticas, ¿no? Pero bueno, ahí están los números, ¿no? Al final sí tienen una partida un tanto más pesada. Y en el caso de turismo, bueno, pues turismo prácticamente me la sepultaron, le dieron 2 patadas, y la dejaron en el suelo con menos 999% en comparación con el año 2023. Es decir, turismo la castigaron perversamente para, obviamente, ocupar los recursos en otras áreas que se necesitan, ¿no? Entonces, turismo, todo lo que son comerciales, todo este tipo de cosas, pues seguramente vamos a ver menos y será la iniciativa privada la que tenga que revisar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vámonos a los cambios desde el 2014-24 para irnos a resolución miscelánea y hablar de algunos de los cambios que existieron para este 2024. ¿Les parece? Ok, bueno, pues presidente, en su caso, Enrique Peña Nieto, pasa la batuta a Andrés Manuel López Obrador, prácticamente 2 personajes, si lo queremos ver, contrarios, con visiones completamente contrarias de alguna forma, ¿no? Y con gente también que trabajaban al lado de ellos, pues un tanto diferentes, ¿no? ¿Qué pasó en 2014? Bueno, pues se deroga el impuesto especial sobre tasa única, el IETU, que estaba de Felipe Calderón, una idea, la verdad, que fue malísima la parte del IETU, se dieron cuenta, 2014 la derogan, adiós. También se derogó el impuesto a los depósitos en efectivo, este impuesto que gravaba cada vez que tú depositabas mayor de 15,000 pesos, entre un 2 hasta un 3% de ese efectivo. También una pésima idea, ¿no? En el caso de las centrales de abastos, pues muchas personas dejaron de meter dinero a sus cuentas, la sacaron directamente porque decían, mejor la tengo en mi colchón a estarle pagando 3% al gobierno, ¿no? Fue una mala idea por parte del gobierno de Felipe Calderón y la borró en su momento Enrique Peña Nieto. Llega la limitante que nos deben los legisladores, sigue siendo de 175,000 pesos para automóviles, esta limitante de deducción que viene y data desde el 2014 y a la fecha no se ha cambiado. ¿Quién conoce un carro utilitario que es nuevo, le cueste 175,000 pesos? Pues nadie, el más bajo en el mercado tal vez pueda costar por ahí de 230,000 pesos, ¿no? Si no es que más. Es algo que nos debe el gobierno actual porque no nos ha pues subido digamos que ese tope que nos dio de los 175,000 pesos. Malísimo, hoy en día todavía no se ha movido y bueno, pues es muy poco lo que podemos deducir de un vehículo, ¿no? No es viable. También, pues llegó el tope en arrendamiento de automóviles, en el caso de los 200 pesos diarios, también 6,000 pesos al mes en una renta de un automóvil, pues también es bajísimo, ¿no? Lo cual no nos permiten, por ahí las agencias de autos o estas arrendadoras dicen, ¿no? Que
si bien está topado únicamente la parte del arrendamiento, pero no el mantenimiento, el seguro, y una serie de cosas que también y esquemas que te venden, que les soy sincero, en algún momento son muy vulnerables porque si la autoridad te revisa, se va a pegar a los 6,000 pesos de renta. Entonces, lo demás, adiós, adiós. Sobre todo porque accionistas han dicho, bueno, pues mejor arrendo hoy en día una, no sé, una GMC con valor a lo mejor de 1,000,000 de pesos, pero la saco en arrendamiento, me deduzco este arrendamiento y nos conviene más. Y el contador algunas de las veces les ha dicho, sí, es mayor a 6,000 pesos. Vamos a poner mantenimientos, el GPS, el dato y empiezan a inflar los gastos, ¿no? Porque la ley no dice, no limita esta otra parte, ¿no? Y ese es el pensamiento de muchos. Sin embargo, y debo decirlo, que ya en revisiones por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues sí hemos visto a contribuyentes que les dicen, no, espérate tantito, no te puedes deducir tanto por concepto de arrendamiento y sus, obviamente, accesorios que traes, ¿no? Entonces, llegó ese tope, también es muy poco, no la deben los legisladores, no lo han cambiado, espero que en algún momento pues tomen acciones, ¿no? En 2014 sube la tarifa a 35% de la persona física, que hoy en día sigue siendo el 35% como la parte máxima, y bueno, en 2014 llegan las limitantes de las deducciones personales. Cuando llegaron eran del 10%, hoy en día son 15% o 5 veces el valor de la UMA, quien resulte menor. Es decir, 15% por tu ingreso acumulable, punto 15 por tu ingreso. Lo que sobre, ahí está topada tus deducciones personales, ¿no? Antes de 2014 no existía tope. Entonces te podías meter lo que tú quisieras. Eran verdaderamente padrísimo hacer una declaración anual de persona física, sobre todo de maestros, sobre todo de aquellos asalariados que traían créditos Infonavit, créditos Fobiste, porque todo ese interés pues se le regresaba, ¿no? Veíamos recuperación a lo mejor de un profesor con un crédito Fobiste, a lo mejor hasta de 20, 40,000 pesos, ¿no? De regreso ese efectivo. Entonces, era formidable. Sin embargo, el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó mucho con esta parte de Hacienda te devuelve, tú declara, y esta idea de promover esta parte fiscal o esta cultura fiscal, ¿no? Que trae una doble moral, porque no era tanto que te quisieran regresar, empieza a presentar declaraciones y empieza a saber que existe un servicio de administración tributaria que se había creado en el gobierno de Vicente Fox y empieza a conocer que tienes que pagar tus impuestos. Esa fue más bien la intención cultural que tenía por detrás esta idea de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues le sirvió. Muchos trabajadores, en ese entonces contadores, nos decían, oiga, ayúdeme a presentar mi declaración porque dicen que me van a regresar dinero, ¿no? Y ahí estábamos los contadores haciendo declaración tras declaración, 2014 hacia adelante, fue una serie de declaraciones anuales de personas que pensaban que simplemente porque trabajaban les iban a regresar impuesto, ¿no? En esta ilusión que también les había vendido el gobierno federal. Bueno, se disminuye la exención de venta de casa habitación hasta 700,000 unidades, lo que hoy va más o menos nos da 5,608,000, siempre y cuando la exención no pagas impuestos sobre la renta cuando vendas tu casa habitación, solo que sea casa habitación, no entran locales o algo más. Dos, que obviamente vivas en ese lugar y lo acredites a través de tu credencial de lector, comprobante de domicilio, que puede ser luz, puede ser agua, puede ser teléfono, y se formalice a través de federatario público. De hecho, el notario será quien te dice, bueno, estás exenta hasta 700,000 unidades. La parte vendedora. Recuerda que la parte compradora va a tener el impuesto sobre adquisición del bien. Este impuesto que va a depender de su estado, goza del 2% hasta el 3, 4%, ¿no? Dependiendo de dónde estén ustedes. Y bueno, pues se cobra con base en el avalúo de la propiedad. Ese sigue existiendo y pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? La exención únicamente es para quien vende la casa y siempre y cuando cumpla los requisitos que nos marca el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta y en este caso el notario va a verificar que cumples, ¿no? Si lo cumples, adelante. Siempre quedan esas 700,000 unidades que a la fecha siguen vigentes y que se actualizan, porque la UDI se actualiza, entonces digamos que ahí, pues de alguna forma no nos deben, ¿no? Nace el artículo 93 de discrepancia fiscal, un artículo súper importante, inclusive hoy en día,
¿Qué pasa, contadores? Están llevando un odontólogo, un médico, un abogado, y nombro a estos porque son los más usuales que pueden llegar a caer, ¿no? Y contadores. Nos pagan en efectivo. Hay una parte que nos pagan en transferencia, en tarjeta y otra en efectivo. ¿Qué le dice el contador cuando les pagan en transferencia y en tarjeta? Esos hay que facturarlos. No hay de otra. Ya entraron al sistema financiero, ya se pueden ver, hay que facturarlos. Pero ¿qué pasa con aquello que me pagaron en efectivo? No lo reportemos, ¿no? Esto es más que usual y yo creo que hasta el Servicio de Administración Tributaria lo sabe, ¿no? No lo reportemos. Perfecto, no lo reporten. Sin embargo, muchas de las veces el cliente les pregunta, oye, ¿y qué me puedo hacer deducible? Y para explicar la estricta indispensabilidad, para explicar que todo gasto tiene que ser pagado mayor a con 2,000 pesos a través de transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y todo este tipo de cosas y requisitos fiscales que a veces es tortuoso explicárselos a una persona que no es contadora, porque esta parte de la estricta indispensabilidad es como de, híjole, ¿y cómo te explico esa de que sí tiene que ser indispensable para la creación del ingreso, ¿no? Bueno, que usualmente les dicen, factúrame lo que puedas. Tú factúrame lo que puedas, allá en el Walmart, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí ves al contribuyente sacando facturas del Walmart, de todo, pero muchos de estos gastos pagándolos en efectivo. Y entonces aquí viene un problema, porque reportaste 100,000 pesos y estás gastando 200,000. Hay una diferencia de 100,000 pesos. ¿Cómo la determiné? Facilísimo. Acá están los CFDI recibidos que están en tu repositorio fiscal y que, pues obviamente, se ven y que te los emitieron, ¿no? Tienes una diferencia, dice la autoridad, cuando la diferencia se encuentra en el caso de que los egresos o las erogaciones de la persona física sean mayor a sus ingresos declarados, te lo harán saber mediante un escrito y te dirán cómo llegaron a esa conclusión o esa preconclusión, ¿no? Tú tendrás que aportar pruebas, tienes un periodo de 20 días para aportar pruebas de que lo que dice la autoridad es completamente erróneo, que a lo mejor sí están reportadas, pero en otro periodo, que a lo mejor es un donativo, que a lo mejor es un préstamo, que a lo mejor proviene de algo que no tenías que reportar. Y si no puedes acreditarlo, entonces, conforme a la tabla de actividad empresarial y profesional y el 152, te harán el cálculo para que pases y pagues, ¿no? Esta parte de la discrepancia fiscal, que también, ojo, otras personas que reportan un ingreso y ese efectivo pagan sus tarjetas de crédito, ¿no? Es decir, bueno, pues, oiga, ¿cuánto puedo pagar mi tarjeta de crédito? Sí, sin problema. Y empiezan a depositar en sus tarjetas de crédito. También la autoridad puede decir, a ver, tienes FDI de 100,000, tienes gastos de 100,000 y tienes depósitos en tu tarjeta de crédito de 100,000 en efectivo. ¿De dónde salió ese efectivo? Jamás me lo reportaste. Entonces, esto nos mete en la parte de la discrepancia fiscal. Tenemos que tener mucho cuidado con este artículo 91 que nació en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fíjense que en 2014, 15 y 16 estuvieron muy fuertes, ¿no? Con la discrepancia fiscal. Parece ser que se durmió después de 2017, pero ahí sigue presente. Ahí sigue presente para las personas físicas que a veces no declaran los verdaderos ingresos que obtienen, ¿no? Que a veces, y bien lo sabemos, inclusive los asalariados. ¿Cuántos asalariados no? Las noches, a lo mejor los sábados venden por ahí, en la esquina de su casa, abren el portón y bueno, pues ponen una mesa y vamos a vender, ¿no? ¿Cuántos de ellos no tienen a lo mejor una pequeña tienda o un pequeño lugar donde lleven actividades? Aguas, aguas, porque si la autoridad de alguna forma detecta a través del sistema financiero, a través de los comprobantes fiscales, a través de una declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, que alguien te declaró, a través inclusive, pues de alguna forma, ellos determinan que hay un ingreso que no has mencionado, te pueden aplicar sin lugar a dudas el 91 que nació en este 2014. Bien, desaparece la deducción inmediata para activos fijos, adiós, vuelve a regresar por ahí un decreto de 2016, pero se utilizó muy pocos meses, ¿no? Entran las deducciones de ingresos exentos para trabajadores, 28 fracción 30, donde si para el trabajador es un ingreso exento, entonces nosotros únicamente podemos hacernos deducibles el 53 o un 47%, ¿no? Entró en 2014. Vales de despensa, bueno, pues se menciona, si el vale de despensa lo das en efectivo, se entiende que es sueldo, ¿no?
El vale de despensa tiene que ser entregado a través de medios electrónicos. Si no es así, entonces es salario. Y recuerden que si es vale de despensa, pues no suma para salario base de cotización y también está exento para término de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces ahí lo determinaron en 2014. Consumo de restaurantes baja de 9.5 a 8.5% en la periferia de 50 kilómetros de tu domicilio fiscal. Si hay un consumo en un restaurante, siempre y cuando no sea bar, porque en el caso de bar, pues se desacredita, no hay deducción de nada, ¿no? Solamente se podrá hacer deducible el 8.5%. Esta regla está desde antes del 2014, sin embargo, la disminuyeron en 2014 a la tasa que hoy tenemos. Se elimina la consolidación fiscal, este grupo de empresas que se traían y unos traían pérdidas, otros ganancias, lo chocaban y decíamos, estamos en cero. Bueno, pues se quita la consolidación fiscal. Obligación de los bancos de envío de informativa de efectivo y cheques de caja. Si bien se fue el IDE dejó de alguna forma un antecedente para los bancos que cada vez que un banco detecte más de 15,000 pesos, un depósito mayor a 15,000 pesos, tenga que informar a la Secretaría de Hacienda, en este caso a través del Servicio de Administración Tributaria, que se tiene un contribuyente que le están depositando más de 15,000 pesos en efectivo en el mes, ¿no? No te deben de retener, no te retienen, es una mentira que hay un impuesto para los depósitos en efectivo, eso murió hace muchos años, pero lo que sí tienen que hacer los bancos es mandar una información. Entonces, pueden llegar a mandar la información y pueden llegar a generarte, pues, algún problema. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, discrepancia fiscal, ¿no? Llegó la información por herencia, legado, venta, casa, habitación, préstamos viáticos, todo esto que se informa en datos informativos en la declaración anual de las personas físicas, nace en 2014. Si tienes una herencia o te dieron una herencia, hay que reportarla. Si vendiste una casa, hay que reportarla. Si tu préstamo donativo es mayor a 600,000 pesos, hay que reportarlo. E inclusive muchas de las veces, aunque no sea mayor a 600,000 pesos, yo te aconsejaría, hay que reportarlo, ¿no? En 2014 también llegó el RIF. RIF muere en 2022, ¿no? Sin embargo, llega RIF, se va a régimen intermedio, un régimen que le pagaba una parte al Estado y la otra parte te la pagaba al gobierno federal. Llega el 69B y cambia la historia de la comprobación en México de los gastos. Recordarán ustedes que por ahí del mes de diciembre siempre nos decían en las empresas, guárdate unas facturas, ¿no? Y nos decían por el mes de febrero, saca las facturas que te pedí que guardaras y le vas a emitir esta factura a esta factura a otra empresa, esta factura, y era una, literal, ahí sí, para que vean, era la venta de facturas, ¿no? Es decir, empresas compraban facturas para disminuir gastos y en su declaración anual salieran prácticamente pagando nada. Sin embargo, la llegada al 69 cambió todo. Esto por parte de la OCDE, ¿no? Que la Organización de Comercio y Desarrollo Económico ya traía este precepto de, a ver, te están haciendo, ¿no? Eludiendo los impuestos a través de diferentes metodologías, la consolidación fiscal, el hecho de que se lo lleven a países preferentes, el hecho de que te demuestren deducciones que no tienen de manera apócrifa, ¿no? Y nacieron estos EFOS y estos CEDOS, estas empresas de facturas de operaciones simuladas y estas empresas que se deducían las operaciones simuladas, ¿no? Entonces, bajo ese precepto, ese 69 cambió todo. Hoy en día, para acreditar, entraron palabras como la materialidad, ¿no? Que la materialidad, si ustedes la buscan en cualquier legislación, no dice qué es, no te explica. Inclusive si tú le preguntas al SAT, oye, ¿qué es la materialidad? Jamás te la va a poder explicar. Sin embargo, le entendemos como todos aquellos hechos que lleven a que sí se llevó a cabo ese acto, ¿no? Que tú estás mencionando que le dio origen a la mejor a esa deducción. Es decir, demuéstrame con todos los hechos que tengas. ¿Qué hechos podrías tener? Bueno, fotografías, pruebas, fotografías, el mail, el pago, la factura, la orden de compra, la requisición, la comunicación en mail, la comunicación en WhatsApp, todos los elementos que puedas buscar para acreditar que en verdad se llevó a cabo. Últimamente, a partir del 2020, les empezaron a llegar muchas empresas, estas presuntivas de 69. Algunas, en verdad, habían hecho el pecado y habían comprado facturas, otras no, otras habían hecho una transacción legal completamente, pero no podían acreditar la legalidad porque solamente tenían la factura y el pago. Porque al
contador se le olvidó de alguna forma que hoy ya no bastaba la materialidad con un pago y una factura, que hoy la autoridad necesitaba más pruebas para que le demostraras que en verdad se había llevado el acto, ¿no? Entonces esto llega en 2014 y repercute hasta la fecha, hasta el día de hoy. Llega la contabilidad electrónica, recuerden que, bueno, en el caso de CompaKIC, pues mandas la primera vez tu catálogo de cuentas, después cada mes vas a mandar tu balanza de comprobación y bueno, ojo, no estás obligado a que el XML esté amarrado a la póliza, no estás obligado, pero si la autoridad en algún momento te solicitara dicha información, te la puede pedir y tendrás que dársela, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, pues, siempre tener tus pólizas con tu XML y ahí guardaditas por si se le aloca a la autoridad, bueno, pues aquí está, aquí te lo demuestro. Si no, te vas a tener que regresar a realizarlas, ¿no? Pero el envío de la contabilidad electrónica únicamente es la balanza y la primera vez el catálogo. Si hay cambios a primer nivel, hay que volver a mandar catálogo. Si no hay cambios, no hay problema. Buzón tributario como medio de comunicación empezó a llegar, también la FIEL para personas físicas, los requerimientos de autoridad por buzón tributario se empezaron a conocer, la llegada del 29A del Código Fiscal de la Federación y con eso el abuelito del CFDI 4.0, ¿no? Recordarán que antes los contadores que, bueno, pues ya tenemos un poquito de tiempo, las facturas eran en papel, luego de las de en papel nació algo que era un sello bidimensional, pedías 200 folios, te las daban, le ponías un sello bidimensional y listo. Luego de ahí, pues llegó la implementación del CFDI en el primerito que conocimos fue el 3.2, ¿no? Fue el abuelito del 4.0 y reforma también el artículo 29A y aquí empieza la autoridad a filtrar información a través de los comprobantes fiscales. No tenía forma antes de saber de ti, ¿eh? No tenía forma antes de saber que Juventino la había vendido a Santa o que Santa la había vendido a Juan y que Jesús también era accionista aparte. No tenía forma. Hoy en día, a través de este mecanismo de comprobantes fiscales, pues te cruza de manera automática y rapidísimo, ¿no? Se inicia a hablar sobre contribuyentes no localizados como delito fiscal. Tuvimos este personaje, Duarte, gobernador de Veracruz, que, bueno, pues se pasó de raya, ¿no? Con estas empresas fantasmas que ibas a los predios y pues nada más estaba un lugar vacío, ¿no? Y según decía que había una planta productiva y pues no. Esta persona que utilizó a muchos indigentes para llevarlos ante notario, firmaran documentos y hacer una serie de desfalcos al erario público enorme que después lo casan allá en Guatemala, pero bueno, él le dejó el aprendizaje al fisco, ¿no? Para decir, a ver, necesito ir a ver que estás allá físicamente donde dices que estás, ¿no? Y entonces hoy en día también nos vigilan muchísimo. Entra en 2014 como tal, ¿no? Los bancos inician a solicitar RFC. Recordarán que jamás en ningún momento te pedían un RFC antes del 2014. Después de este año empezaron paulatinamente a pedirte, en este caso, RFCs. Y si hoy quieres abrir una cuenta, usualmente es lo que te piden, o si traes una carta de nómina, bueno, pues no te llegan a pedir este RFC porque pues saben que tienes patrón como tal, ¿no? Se inician revisiones fiscales por medios electrónicos, el cruce de información entre entidades financieras y el SAT, el banco les empieza a mandar información al Servicio de Administración Tributaria, la inmovilización de cuentas bancarias, los primeros que la sintieron fueron las constructoras, cuando le debían impuestos al IMSS, pues usualmente, pum, de repente las congelaban y no podían sacar dinero, les entraba dinero, pero no podían sacarlo, ¿no? Empezaron en 2014 a inmovilizar a muchas empresas, primero las constructoras, luego de ahí se fueron a otras muchas más, ¿no? La Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita no inicia en 2014, inició en 2012 una intención de darle soporte a lo que habíamos firmado con Gafi, a las 40 recomendaciones, digamos que este proyecto intergubernamental de varios gobiernos, ¿no? Intentando pegar en el lavado de dinero. Pues esta ley llega en 2012, una copia similar del país de Colombia, y bueno, pues la intención es caerle a todas esas personas que se dedican al blanqueo de capitales, ¿no? ¿Se ha logrado? Bueno, creo que todavía nos adeudan bastante el gobierno en la aplicación y en la verificación de este tipo de cosas. Sin embargo, llega en 2014 la reforma de este artículo 17 de la ley PRP, y bueno, pues entramos con los avisos en el portal antilavado. Las inmobiliarias y constructoras que se dedican a hacer este tipo de construcciones, pues tienen que mandar, obviamente, avisos de PLD.
las que se dedican a llevar valores, tienen que mandar el PLD, las que se dedican a compra y venta de arte, también a carros, ¿no? Estos lotes de autos, también las donatarias autorizadas en algunos momentos también, los de arrendamiento también, ¿no? Entre algunos otros que se me estén olvidando ahorita, entraron en ese 17, ese 2014, cuando se reformó. El IVA pasa del 15% al 16% y en zona fronteriza pasa del 10 al 11%. Sin embargo, hoy en día solamente hay una tasa que es la del 16% y hay una reducción del 50%, todo este decreto vigente en zona fronteriza, pero hasta ahí. Quiero pensar que en 2024, bueno, para 2025, la tasa impositiva de IVA cambia en zona fronteriza, ¿no? Es algo que deben todavía. También en 2014 llega peso por cada litro de refresco, que ahorita es más o menos 1.57, se fue actualizando. Y bueno, pues por cada litro de refresco se paga 1.57 de IEPS, ¿no? También entraron los productos de alta densidad calórica con este 8% y con ello mandar la trimestral de IEPS, que es todo un rollo, ¿no? Es todo un arte mandar esta multi-IEPS y también la anual de IEPS, ¿no? Y estos 50 proveedores y clientes, ¿no? De IEPS. También llegan plaguicidas entre IEPS, llegan tasas para bebidas alcohólicas y cervezas, ya estaban, sin embargo se reforman, se aumentan, en el caso de cerveza creo que queda 28.6 o 26.8, perdón si me tengo ahí lo dije al revés. Llega también el IEPS para bebidas energetizantes y bueno, pues todo cambia en el caso de tributación. Tenemos un tema del proyecto BEPS, que este proyecto BEPS viene del G20. El G20, pues al final somos estos países subdesarrollados que de alguna forma tienen negocios con un G8. Este G8, pues al final ahí vemos a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Bélgica, países pues obviamente desarrollados y que de alguna forma es revisar aquellas empresas multinacionales que voy a poner nombres, por ejemplo, Netflix, Spotify, Facebook, entre otras muchas más, que de alguna forma se ven beneficiadas en el país, sacan ese dinero o esa ganancia, se la llevan a una residencia fiscal completamente diferente, imaginemos Suiza, con un 4% allá, aquí cobramos el 30%, pues hay obviamente una diferencia de un 26% que se ahorró la empresa simplemente por tener su residencia ya en Suiza. Y le preguntan, oye, ¿y aquí hay maquinaria tuya o qué realizas en este país? Nada, ¿no? Simplemente me vine para acá, saqué o me quise venir mi residencia fiscal porque aquí me cobran menos impuestos, ¿no? Entonces, mediante ese tipo de esquemas, las empresas internacionales, las empresas multinacionales, bueno, pues hacen y generan redes que de alguna forma se vean beneficiados. Entonces, este plan BEPS o estas 10 acciones del plan BEPS, lo que intentan o lo que se intentaba en ese 2014, pues es disminuir, obviamente, que esta base imponible, ¿no? Que no se lleven ese dinero a lugares donde no pagan absolutamente nada. Por eso el proyecto de reformas de plataformas tecnológicas que entró en 2020 se debió al plan BEPS, ¿no? A esta concepción de pegarle a esas empresas. Sin embargo, por primera instancia, pues al único que le pegaron fue al que consume ese tipo de aplicaciones, ¿no? Al que viaja en Uber, en Didi, el que renta a través de Airbnb, el que vende a través de Mercado Libre, a esos en principio fue a los que se les pegó. Sin embargo, poco a poco Spotify, bueno, pues ya tiene residencia en México, en el caso de Uber ya tiene residencia en México, en el caso de Didi ya tiene residencia en México y ya empiezan a ser nacionales y de alguna forma pues les pegan en esta erosión de la base, ¿no? Es decir, ya no te vas a llevar ese dinero, ya lo vas a empezar a pagar en territorio nacional. No es el caso de Facebook. Facebook sigue haciendo, TikTok siguen haciendo cuestiones en California y no aquí en México. Sin embargo, pues a distancia se supone que se van a meter en cintura también este tipo de empresas, ¿no? Entonces, este plan BEPS que nace del G20, esa es la intención. A ver, no te pases de lanza, ¿no? Si creas aquí ingreso, que se quede aquí en México y no te lo lleves a otros países. Esa fue la intención. Y también, bueno, pues recuerden que estamos en la GAFI y la GAFI lanzó 40 recomendaciones. Tenemos un problema enorme, yo diría, no, mayúsculo, ¿no? Que vivió en los años 80 prácticamente el país de Colombia, ¿no? Por otro poco y Pablo Escobar sube a presidente. Pablo Escobar era
el mayor narcotraficante del cártel colombiano. Y aquí en México pareciera que pasa algo muy similar, ¿no? Estos últimos años, bueno, pues se han empezado a crecer este tipo de delincuentes, y no tan solo nada más en narcotráfico, sino en algunas otras más, como trata de blancas, como puede ser tráfico de órganos, como puede ser otro tipo de cuestiones completamente ilícitas. En México, la extorsión, por ejemplo, ¿no? Se ha ido acrecentando todo esto. Entonces, el grupo Gafi, que es el organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero, pues la intención es de alguna forma pegarle a estos grupos, ¿no? En el caso de México, bueno, pues tenemos recomendaciones por parte de la Gafi de temas de lavado de dinero, y por ello esta ley de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, que vuelvo a mencionar, a la fecha como tal resultados no ha dado. Nació también la unidad de inteligencia financiera como una intención de cachar a estos delincuentes, no en el piso, o sea, no directamente con la metralleta, sino cuando hicieran estas transacciones que hacen los grupos y que ahorita se están dando en este preciso momento. Sin embargo, bueno, pues ha quedado a deber el gobierno mexicano por falta de astucia, por falta a lo mejor de compromiso, por falta de muchas otras cosas que solamente ellos sabrán a esta parte del GAFI, ¿no? Que recordemos que en el caso de si ganas Donald Trump, pues ahí viene una parte crucial, porque pudieran existir reformas tal vez para ello, porque va a ser presión con el tema de fentanilo en el caso de México, va a ser una presión muy fuerte y va a abrochar de alguna forma pues la lucha directa contra el narcotráfico. Entonces, vamos a ver cómo reacciona quien esté, ya sea Claudia o ya sea Xochitl, ¿no? Quien le toque, cómo va a reaccionar ante esas presiones directamente del gobierno norteamericano, y también esas presiones que ya tenemos de los, en este caso, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI, ¿no? Bien sabemos que si a un delincuente le desconectas el dinero, le quitas el agua prácticamente, se muere, no tiene nada que hacer. No habría un por qué delinquir si no tuviera una ganancia económica. No hay forma, no hay delincuente que se pueda mover sin dinero, ¿no? Entonces, esto creo que lo sabemos muy bien, pero parece que se le ha olvidado al gobierno mexicano, y parece que se lo van a recordar en algunos meses ya, ¿no? En algunos meses el gobierno de Estados Unidos creo que va a tomar cartas en el asunto, sin lugar a dudas. 2015 no hubo cambios, mínimas exenciones. 2016 tampoco hubo cambios, mínimas exenciones en resolución miscelánea. Llega 2017 y pues es el año del comprobante fiscal digital 3.3, ¿no? Creo que fue el año de las CFDIs, creo que todo el mundo aprendió a hacer CFDIs, y si no los hacías, bueno, pues tenías problemas. Esta migración ya de la factura completa de papel a la parte digital nos costó muchísimo. Sin embargo, bueno, pues llegó 2017. ¿Recuerdan la parte de obligaciones de subcontratación? Ya no hay subcontratación, derogaron ese artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Llegaron las deducciones personales, nutriólogo y psicólogo se permiten hacer a partir de 2017, debido a que somos el país con más obesidad y también el país con más problemas en cuestiones emocionales y mentales, ¿no? También llega un estímulo de vehículos eléctricos y su alimentación, que quedó prácticamente en el olvido después cuando entró Andrés Manuel López Obrador. Llegó la creación de las mal llamadas sociedades por acciones simplificadas, porque no se le puede llamar una sociedad a una ficción jurídica, en este caso otro ente jurídico de una persona, ¿no? Las sociedades son el conjunto de más personas. Entonces, si es nada más una sola persona, está unipersonal. Bueno, pues así se debió de haber quedado. Sin embargo, aquí en México la acreditamos como las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Y obviamente quedaron su beneficio en la parte del flujo de efectivo, que después llegó régimen simplificado de confianza para personas morales, y ahí las metieron también. Llegó la informativa de IVA de subcontratación, solamente duró algunos años, la quitaron. La exportación de tecnología tasa 0%, nos identificaron en cuándo es verdaderamente una exportación de tecnología. El acreditamiento en periodos preoperativos para que nos regresen ese IVA que nosotros pagamos. Las reglas de cancelación al CFDI, apenas las primeras reglas, no me puedes cancelar nada más los comprobantes como se te dé la gana, ni en los periodos que ya cerraron, ¿no? Y empezaron las primeras, digamos que, formas de reglamentación.
se implementa la firma electrónica al 100%, ya, ahora sí, como algo que todos quieran o quieran, tienen que tener, y para hacer muchos de los trámites. Entra el CFDI 3.3, fue una locura 2017. Para 2018 tenemos CFDI de traslado, no sabíamos ni o sea, ¿para qué iba a servir, no? CFDI de traslado lo vimos en 2018 llegar y dijimos, bueno, quién sabe para qué sirva, ¿no? Vimos el CFDI complemento de pago que nadie entendió, y la única empresa que lo emitía era Telmex. Fuera de ahí, nadie había entendido que era un CFDI de complemento de pago, cuándo lo emitíamos, en qué momento, si podíamos meter en uno solo varios pagos. Fue una locura en 2018, fue una locura, y fue, yo creo que el año en donde más crecieron los packs, en este caso como Compact Kick, debo decir que fue el año que más creció, ¿no? 2017-2018. CFDI 3.3, bueno, pues se sigue siendo presente con el método de pago, la forma de pago, qué era uno, qué era el otro, qué eran las claves, cuándo uno, cuándo el otro, cuándo emito complemento de pago. Era una locura, ¿no? Y el CFDI traslado ahí estaba dormido, no sabíamos, vuelvo a mencionar, ni para qué se iba a utilizar. Se muere la compensación universal, ya no podemos hacer ICR contra IVA, IVA contra IEPS, IEPS contra ICR. Algo maravilloso que existía en el pasado, pues lo derogan, lo quitan en este caso, el Código Fiscal de la Federación, te dicen bye bye, y a partir de ahí ya no podemos hacer esta compensación, que era fabulosa. Me salía impuesto sobre la renta a pagar, traía IVA a favor, lo empataba y listo, fisco, ya no te debo nada, ¿no? Entonces era fabuloso. Hoy en día, si tienes un IVA a pagar y un impuesto sobre la renta a favor, tendrás que pagar el IVA y en su momento, en tu declaración anual, solicitar la devolución del ICR, lo cual se vuelve más tortuoso, más difícil, y muchas de las veces ahí lo dejamos, ¿no? Sigue el beneficio para zona fronteriza de 2017, es decir, esta tasa del 50%, esta reducción del 50%. En 2019, para términos de ley de lavado de dinero, te dicen, oye, hay un programa de autorregulación. ¿Te acuerdas 2012 y 2014 que hicimos una reforma y mencionamos que tenías que mandarnos unos avisos? Sí, ¿los mandaste? No, no te preocupes. Mándalos ahorita en 2019, borrón y cuenta nueva, y empezamos a partir de ahorita. Recuerda que para temas de lavado de dinero, así tú hagas tu informe, estabas obligado, no los habías hecho, lo haces, extemporáneo, y cualquiera diría, si te cae una multa, no hay bronca porque fue espontáneo, es decir, ya había yo mandado el aviso antes de que me llegara la multa. En el caso fiscal, en todas las multas fiscales, entra, pero en este aviso no. Si tú no mandaste el aviso en la fecha que era y ya te giran la multa, aún así tú ya lo hayas presentado, procede dicha multa. Y esta es directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, no tiene nada que ver el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, aguas, ¿no?, con ese tipo de situaciones. Sigue el CFDI 3.3 y sus problemáticas con método de pago, inician cruces del CFDI con declaraciones. En 2020 entra la cláusula antiabuso, artículo 5A, y empezamos a escuchar cosas como razón de negocios, beneficio económico esperado, ¿no? Y empezamos a hablar de que si de alguna forma tu empresa se ve beneficiada fiscalmente mayormente que la parte financiera, es decir, cree la empresa para eludir de alguna forma, no evadir, eludir al fisco, te puedo generar un artículo 5A. Este artículo 5A del código, desde mi perspectiva, aún está en pañales. Nació en 2020, implementaron en 2022. ¿Quién es el órgano que lo va a integrar y te van a acusar? Que es el mismo SAT y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, todavía está en pañales. Vamos a ver que con el paso del tiempo puede ir evolucionando esta cuestión de identificar la razón de negocio antes del beneficio fiscal. Es decir, hacer negocios porque en verdad son negocios y no con la intención de vernos beneficiados fiscalmente, ¿no? No sé si me di a entender ahí, si no, me lo comenten. Llegan las restricciones de la firma electrónica también, las primeras restricciones, también por buzón tributario las primeras infracciones que te empezaron a llegar, ¿no? Como tal. Negocios con gobierno y prohibiciones. A ver, en el caso del gobierno es el único que sí te puede exigir la opinión de cumplimiento. Si yo entro a una
licitación, y en esa licitación me van a pedir mi opinión de cumplimiento, mi constancia de situación fiscal, y si estoy mal en mi opinión del IMSS, mi opinión de Infonavit, mi opinión del SAT, pues no me van a dar esa licitación. Ahí sí quedó descrito que es una obligatoriedad de la persona física o moral que el gobierno le solicite, si quiere entrar a una licitación pública, pues el exhibir la documentación. Entre nosotros, si Juventino me pide una opinión y yo le menciono, a ver, Juventino, dime dónde, en qué parte de la ley dice que yo estoy obligado a darte. Se va a pasar toda la noche y no va a encontrar nada, porque nada dice en la ley que estoy obligado a darse. Solo en el caso de gobierno, sí. No, en el caso de gobierno, sí. Pero bueno, ya es algo normal entre privados, ¿no? Estarnos dando, pásame tu constancia, pásame tu acta constitutiva, la carátula de tu estado de cuenta, pásame también tu opinión de cumplimiento. Muchos de ustedes tampoco entienden por qué pedir tanta documentación, ¿no? Al final piden la documentación y nunca se cercioran si verdaderamente el proveedor o el cliente existe físicamente. Es más, nunca fueron a sus instalaciones, no lo han visto. En papel puede existir lo que ustedes quieran, el Photoshop y otras muchas cosas que puedes utilizar en PDF. Pueden hacer magia, ¿eh? Pero lo que no te va a engañar es ir a ver las instalaciones, la maquinaria, el personal que tiene, ¿no? Porque cuidado, puedes verte inmerso en un 69, ¿no? En una venta de una factura, por ejemplo. Bien. Llegan la parte de terceros colaboradores o estos chismosos, ¿no? Que van con el SAT y le pueden decir los empleados, ¿no? Los contadores que trabajaron con el empresario y que mencionan que tú estás eludiendo, estás infringiendo las normas. Existió en este 2020. La materialidad de los actos, pues empieza a pesar más. Ahora te dicen, necesitas materializarme, y empezamos con esta palabra en 2020. Sin embargo, ya se conocía en 2014 por la llegada del 69, pero aquí ya la empezamos a ver en juicios, ¿no? Cuando te dicen, la materialidad se entiende como todas aquellas pruebas que aporte la persona para saber que se llevó el acto que menciona, ¿no? Entonces ya empieza a tomar un sentido mayor. Las multas por CFDI carentes de materialidad empiezan a darse, no puedes acreditar, ¿no? O sea, ahí te va una multa, ¿no? Los esquemas reportables, empezamos con esta parte de los esquemas reportables, que solamente quedaron aquellos que tengan una estrategia fiscal que disminuya más de 100 millones de pesos. Bueno, pues me tendrán que estar mandando un esquema reportable, un libro de cómo hacen las estrategias fiscales, ¿no? Llega la ley de extinción de dominio, se reforma, llega la parte de la ley federal de la delincuencia organizada, llega el Código de Procedimientos Penales, llega el Código Penal Federal, llega el Código Fiscal de la Federación con el tema de delito fiscal. Si rebasas de 5.700.000 pesos la defraudación que le hiciste al fisco, entonces habrá prisión preventiva, ¿no? Y nos empiezan a amenazar, nos empiezan a asustar. E inclusive en el caso de Inés Gómez Mont, que se va del país o se va con el novio, ¿no? O el esposo, no sé si era esposo o novio, porque al final tienen una serie de problemáticas de delito fiscal. Bueno, pues esto se disminuye con el paso del tiempo. Al final la Suprema Corte ha mencionado que, bueno, no es meritorio para una pena preventiva corpórea, es decir, que no te van a meter a la cárcel de primer momento, ¿no? Hasta que se demuestre que eres inocente o eres culpable. Pero bueno, ahí quedó. También pasó de noche en 2020 todo lo que fueron donatarias autorizadas. Estas personas que estaban en el título 2 y que tal vez muchas, por ejemplo, flora y fauna, o de beneficencia, habían nacido en título 3, o sea, no contribuyentes, no eran donatarias, pero estaban en no contribuyentes de impuestos sobre la renta. Recordarte que en 2020, si querías estar en el título 3, muchas de ellas me las mandaron al título 2 y les decían, tienes que pedir ser donataria para que te regrese al título 3. Entonces, esta fue una reforma que la opacó, de alguna forma la opacó esto de la reforma fiscal penal. La opacó porque muchos no se dieron cuenta del santo trancazo que les estaban dando a las organizaciones de la sociedad civil, de beneficencia, de flora y fauna, de educativas, entre otras, de sacarlas del título 3 y mandarlas al título 2. Algunas de ellas dejaron de existir tal cual, ¿no? Sin embargo, vuelvo a mencionar, se vio opacada por la parte fiscal penal.
Llega el 2020 también, pues retenciones del 6% por subcontratación. Esto muere tiempo después, el 23 de abril del 2021, cuando se quita subcontratación, ¿no? Saldos a favor de IVA, ahí se menciona ahora sí la exención de IVA para donatarias. Entra a plataformas tecnológicas, yo creo que 2020 fue el de mayor cambio. Entra a plataformas tecnológicas, entran los comprobantes fiscales en juicios de arrendamiento inmobiliario, ¿no? Que si no tenías que tenías que exhibir los FDIs en el caso de irte a un juicio para cobrarle a esa persona que no te quería pagar. La PTU en partes, ¿no? Recordemos que pagamos PTU y bueno, pues la metíamos de un solo golpe en el mes de mayo cuando haya sido pagada. Pero a partir, para el título 2, a partir de la llegada de esta reforma también, nos dice te la vas a llevar en partes iguales de mayo hasta diciembre. La vas a dividir entre 8 y te la vas a llevar en partes iguales, ¿no? ¿Qué más entra también? O en 2021, ya es 2021, homologan tasas en plataformas digitales, ya nada más hay 3 tasas. Donativos, programas escuela, agregan los bienes usados en plataformas tecnológicas. Recuerden que un día un bien usado por Mercado Libre, pues no estaba grabado. Después del 2021 ya empezó a grabar, ¿no? Precisión, mejor dicho, en la expresión razón de negocios, que mencionamos en razón de negocios, artículo 5A. Llegada de REPSE, desaparece subcontratación el 23 de abril del 2021, mediante un decreto, se para un día de malas el licenciado Andrés Manuel López Obrador, empieza a reformar la Ley de Seguridad Social, la Ley de Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ese día agarró con todos y nació el REPSE. Y a través de que nació el REPSE, nació también el ICSOE y el SISU, ¿no? 2 obligaciones que si tienes REPSE la vas a tener que presentar. Nuevos supuestos de cancelación de sellos digitales, vimos la cancelación temporal, ¿no? Esta de que, bueno, pues no te encontramos en tu domicilio, te vamos a cancelar temporalmente, te lo van a hacer llegar por buzón tributario, vas a poner las pruebas que creas pertinente, la verificación de domicilio, y bueno, ya te volvemos a dar tus sellos digitales. Y la definitiva, ¿no? Modificaron ahí algunas cosas. Bien, hasta ahí 2021, llega 2022, llega el régimen simplificado de personas físicas, que decían es un régimen de confianza, ¿no? Para las personas físicas, pero no fue tan de confianza. Salen los agapes, estas personas que jamás habían pagado, muchos de ellos no habían pagado impuestos porque tenían enormemente exenciones y las pasan a el régimen simplificado de confianza. Y este régimen simplificado de confianza que ya se había utilizado en Perú, en Colombia, en Turquía, y que les había dado buenos resultados porque graba directamente al ingreso y no a la base. Es decir, no me importa que tengas ganancia. Tú me vas a pagar simplemente por tener un ingreso, ¿no? Esa es la intención de este impuesto. Por eso, en esta última resolución miscelánea, donde te dicen, si no facturas, si no declaras, si no haces nada, pues te vamos a sacar del reciclo. Pues entonces, ¿para qué quieres estar en el reciclo? O sea, no existes, ¿no? No tienes actividad, pues, ¿no? Llega el régimen simplificado de confianza persona moral, que se parecía mucho a la parte del flujo de efectivo. Sin embargo, aquí me pasan a sociedades civiles que ya no pueden tributar conforme al segundo, les quitan anticipo de rendimientos que se podían hacer a través de un asimilado conforme al 94 fracción segunda, si mal no recuerdo, y que ayudaba mucho a no pagar impuesto como sociedad civil, sino pagarla a través como persona física, y en la declaración anual podemos hacer este beneficio de una devolución en su caso, ¿no? Sin embargo, pues adiós, se va a aquellos que los pasan de aquel lado. RIF muere 2022, duró nada más prácticamente 12 años, 2014, 8 años, ¿no? 8 años duró y pues se muere, se deroga por la entrada de este reciclo. Si habías tributado antes del 1 de agosto del 2021, podías seguir tributando en RIF tiempo después, pero tenías que meter un aviso en enero del 2022. Si no lo metiste y se te pasó, pues te pasaban directamente a actividad empresarial y podías solicitar tu migración a reciclo, ¿no? Se especifican alimentos en animales y humanos para términos de IVA, se reforma ese artículo 1A, importante porque de repente ahí nos confundíamos, ¿no? Si eran para alimentos para animales, humanos, o cuáles se exentaban o cuáles no.
Recuerda que en el caso de pequeñas aves, en el caso de venta de alimentos para perros, para gatos, eso sí graban al 16, no están exentos. Se hace mención y se especifica de los actos o actividades no objeto, esto que hacía desde hace muchísimos años falta en la ley que se reconociera en la ley del impuesto al valor agregado, se reconoce en ese artículo 4A, llega en ese 2022, ¿no? El padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas, se hace un padrón, se fortalece, se agranda la descripción de marbetes para bebidas alcohólicas, los cigarros deben agregar el código de seguridad en los empaques, comprobación por la autoridad en devoluciones, inscripción de todo mayor de edad en el padrón de contribuyentes, algo que causó por ahí ruido, pero pues al final es algo normal, inclusive cuando te vas a sacar tu cédula profesional, te van a pedir tu firma electrónica y bueno, cuando vas a sacar una cuenta, seguramente van a inscribirte de alguna forma, ¿no? Verificación de domicilios para los contribuyentes, empieza en esta parte de, ¿quieres una devolución de IVA? Ok, verifícame tu domicilio, ¿no? Quiero ir a ver dónde estás físicamente, quiero ver si tienes la estructura, la infraestructura, el equipo, la maquinaria, la gente, etcétera. Contar con justificación 2022 y soporte en devoluciones, descuentos y rebajas. Apenas salió una jurisprudencia, de hecho la están pasando mucho en los grupos y también en el de ustedes, que hablaba sobre ello, ¿no? Cómo la Corte, en este caso, está tomando estas que tienen que venir, obviamente, contabilizadas conforme a las normas de información financiera y menciona, debe ser un egreso. Pues sí, es que va a disminuir las ventas, ¿no? Pero más allá del efecto contable, lo que debemos de cuidar es el efecto legal, el fiscal, ¿no? Es decir, tienen que estar soportadas con documentación. Si fue una devolución, ¿dónde está el regreso? ¿Por qué te la regresaron? ¿Cuál fue la orden de compra? ¿Cuál fue la orden de regreso? Todas las pruebas que puedas señalar, ¿no? Porque si no, puedes ir para atrás con esas notas de crédito. En el caso de descuentos y rebajas, ¿cuáles son las políticas? ¿Cómo las das a conocer? ¿A quiénes se las has aplicado? ¿No? Todo este tipo de información que me sirva verdaderamente para saber que se justifica este tipo de movimientos. CFDI de ingresos más carta aporte o traslado, bueno, pues llega en 2022 y se queda, ¿no? 2023 y a la fecha 2024, pues es un tema que traemos ahí en la nueva carta aporte, ¿no? Se va a poder utilizar, según resolución miscelánea, hasta el último día de marzo, la 2.0 y después vamos a tener que migrar a la nueva carta aporte. Llega también el CFDI 4.0 en 2022 y bueno, pues nos asustamos un poquito, ¿no? Porque recordamos ese 3.3, sin embargo, les voy a ser muy sincero, únicamente ese paso del 3.3 al 4.0 no afectó tanto, ¿no? Llega la historia del beneficiario controlador, la persona en una persona moral, que tienes que ubicar quién controla. En caso de que no ubiques quién controla, es todo el consejo de administración. ¿Cómo vas a identificarlo? Credenciales de lector, credenciales de lector, pasaporte o identificación del lugar de donde esté, comprobante de domicilio. ¿Por qué es el beneficiario controlador? Vas a tener que escribirlo. Credencial para votar de la esposa, ¿qué régimen conyugal tiene? Dirección también de la misma, ¿no? ¿Qué otros documentos tienes que acreditar? Si tiene partes sociales, ¿cuáles son las partes sociales que tiene? Bueno, la misma resolución nos marca todos los documentos que tenemos que tener de beneficiario controlador. No tienes que mandar nada, pero lo tienes que tener en el caso de una visita por parte del Servicio de Administración Tributaria. Multas con operaciones con EFOS, a la fecha siguen vigentes, ¿no? Ahorita en 2023 tengo 4 clientes que les llegó multa, órale, ¿no? Embargo vía buzón tributario, ya nada más que te dijeran en vía buzón tributario, ¿sabes qué? Te embargamos. Y hasta aquí llegó 2022, 2023 no hubo nada más que esto del no-shoring, ¿no? En no-shoring, este formato de relocalización de las empresas para reducir costos y de quitarle a Asia, en este caso a China, traerlas a los Estados Unidos o, en este caso, a zonas cercanas a los Estados Unidos o aliados de los Estados Unidos, ¿no? Que en este caso, bueno, pues México es el aliado número 2, ¿no? Después de Canadá, si lo vemos así, ¿no? Por el poder adquisitivo de Estados Unidos. Entonces, la política de Estados Unidos, el Make
El Make American Great Again, este incentivo de salida de sus empresas de territorio asiático para que se regresen acá al territorio nacional, que fue impulsado por Donald Trump, y bueno, pues de alguna forma es estas cadenas de suministros, ¿no? Estos chips que necesitamos, estas patas de los autos, estas llantas, ¿no? Sistema eléctrico que se hace allá, hagámoslo acá, de este lado, en América, ¿no? Esa es la intención central y también, pues obviamente, de alguna forma, las cadenas de suministros quedaron originalmente por pandemia, pues saturadas, allá paradas, y después, pues el problema del canal de Suez con esta invasión de Rusia por parte de Ucrania, bueno, más bien de Rusia a Ucrania, ¿no? Y eso hizo que obviamente tuviéramos un tema pues bastante fuerte económico en el caso de América, ¿no? No hubo carros, no hubo automóviles el año pasado. Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 11 de octubre del 2023, sacó este decreto que pocos lo conocieron, salió prácticamente de noche, no le pusimos mucha atención. Aquí, tanto régimen general como régimen simplificado de confianza de persona moral y como régimen de actividad empresarial y profesional en el caso de persona física, se pueden apegar a él siempre y cuando se dediquen a la producción o la elaboración de lo siguiente: productores destinados a la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica y preparación de farmacéuticas, componentes eléctricos como tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitadores, maquinaria para relojes, baterías y toda esta serie que pídanle a Juventino el texto o búsquenlo en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre del 2023. Pasó prácticamente de noche. Si tu empresa se dedica a esto o tu persona física te dedicas a esto y tienes más del 50% de exportación, te vas a poder apegar a este decreto, siempre y cuando tengas el 50% de tu facturación para el extranjero, ¿ok? ¿Qué te van a dar? Bueno, pues en este caso, que puedas optar por la deducción inmediata de los activos fijos conforme estos incisos. A, por ejemplo, 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 86% para aviones, 88%, 89%, y ahí te va colocando cada uno de los porcentajes, ¿no? No voy a hablar de todos porque no tiene razón de ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te dieron en este beneficio? Siempre y cuando 50% sea exportación de mis productos o mi servicio. ¿Qué servicio? Por ejemplo, el de cinematografía. Si hago películas y los derechos de autor también los pueden explotar en el extranjero, tengo también ese derecho de poderme apegar a este decreto. Siempre y cuando, ojo, los activos sean nuevos, sean solo utilizados en ese 50% de la exportación o más, y cumpla de no estar en un 69B, de no tener créditos fiscales, de que mi opinión de cumplimiento esté limpia, de que todos mis trabajadores estén ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también me dan esta opción que es la deducción de un 25% más como incentivo para capacitación, siempre y cuando, ojo, esta capacitación va orientada para personal y ese personal se dedica a la elaboración o a la creación de esto que voy a exportar, que es más del 50%. Ajá, no es tan fácil. Además de ello, que tengo mi comisión mixta de capacitación y adiestramiento formada, que los planes de capacitación de esta comisión están bien planteados y fundamentados en el funcionamiento y en la elaboración que yo hago de estos productos. Y obviamente tengo el CFDI del pago de esa capacitación, y obviamente quien me dio la capacitación, en su caso, bueno, pues tiene un DC5 para poder expedir un DC3 que tendrá que ser firmado por la comisión, el patrón y el capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Si no, no puedo entrar a este decreto. Obviamente no estar en liquidación, no estar en el 69, estar correctamente en mi opinión de cumplimiento. Mi gente tiene que estar toda asegurada, tiene que estar bien ubicada, etc. Entonces, este decreto, pues
pues sirvió para esas empresas que, digamos, de alguna forma las trajeron al Estado mexicano con esa intención de el nuevo nearshoring o friendshoring, como le queremos ubicar, ¿no? En el caso de nosotros friendshoring, porque pues los Estados Unidos nos ven como aliados, como su tercer aliado. Sin embargo, bueno, pues vuelvo a mencionar, pasó de noche, muy pocas empresas entraron aquí. Por ejemplo, en el caso de Tesla, que apenas iba a empezar su planta, pues seguramente pudo haber entrado en esta parte. ¿Ok? Vámonos a la resolución miscelánea fiscal de este 2024. Recuerden que la resolución, bueno, pues nos da las reglas, los formatos y en algunos casos las obligaciones que se prevén en la misma ley, ¿no? ¿Qué cambios hubo? Súper rápido así. La regla 2136, inscripción sin obligaciones fiscales. Ahora, cuando saques tu opinión de cumplimiento, te va a aparecer si estás inscrito o no con obligaciones fiscales, si estás suspendido, si estás positivo, si estás negativo. Eso fue lo que cambió únicamente. Entonces, te va a aparecer hoy en día. Aviso de compensación, este molesto aviso que mandábamos, deja de existir. Va a bastar simplemente con la presentación de la declaración. Ya no habrá que llenar este aviso de compensación que nos pedían y de dónde viene y de dónde proviene, etcétera. Solamente nada más con manifestar la declaración. En el caso de aviso de suspensión, reanudación o actividades de asalariados, ojo, esta regla 246 solo es para aquellos patrones que ellos son los que dan de alta a los trabajadores. Si yo, patrón, doy de alta a mi trabajador, yo, patrón, el día que él se vaya, tengo que darlo o suspenderlo, más bien suspenderlo, ¿ok? Si yo mando a mi trabajador y le digo, ¿sabes qué? Vete al SAT a dar de alta, pues es su obligación de él, en el momento en que deje de estar conmigo, de dar su baja, ¿ok? Entonces no aplica a todos, solo aplica a los patrones que dan de alta. Y ayer me hicieron una pregunta muy interesante. ¿Y qué pasa, contador, si no lo hago? Dije, bueno, pues ¿qué pasa si no lo haces? Tú eres el patrón, sí. Pues nada, ¿no? O sea, sí estás obligado, sí, pero no me dice que me vas a sancionar. Dije, en estricta teoría, pues no te pasaría nada, ¿no? Entonces, el patrón que inscribió a su trabajador deberá suspenderlo, ¿no? Algo que nos cambió aquí en la regla 2415, recordarán que estas modificaciones e incorporaciones de información de socios o accionistas se deben de mandar cada vez que haya una modificación. Lo que sí nos sumaron fue a los representantes legales. Los representantes legales no existían en este envío, ¿no? Si yo modificaba a mi representante legal, no tenía que mandar aviso, nada más decía socios o accionistas. Sin embargo, ya en esta regla sí menciona, bueno, ya mencionaba así como aquellas que tengan control o influencia significativa, pero no decían tal cual el representante legal. Aquí ya nos quedó bien claro que si tú modificas el representante legal de tu empresa, hay que mandar este aviso al portal del SAT, no se te vaya a pasar, porque pasa lo mismo, la multa procede igualita que la de socios y accionistas, ¿no? En el caso de personas relevadas de presentar aviso de cambio de régimen para términos de reciclo, si pasas de los 3,5 millones, ya existe esta regla, nada más que quise ponerla ahí. Recuerda que pues, te van a mandar al siguiente régimen, ¿no? En el momento que ellos te detecten, vas para afuera, ¿vale? Entonces, no hay que presentar aumento de actividades, un día amaneces y ya estás en actividad empresarial y ya no estás en reciclo. ¿Qué más por aquí? Nada más hicieron la mención de factura móvil, que apenas sacaron el día de ayer, que esta versión de factura SAT móvil, que es a través de tu teléfono, ya te permite sacar la carta aporte, ¿no? Eso no la he checado, la verdad, te soy sincero, no la he checado, no he tenido tiempo. Es tan interesante meterla si ya te permite sacar por ahí la carta aporte, no lo sé. Es muy chévere la aplicación, muy rápida, tú te metes y prácticamente no te guarda nada, eso sí, no es un pack, necesitas Compact Kick, si quieres manejar algo bien, pues compra Compact Kick, no le estés jugando ahí con la página del SAT, porque no, la verdad, es muy básica, pero para emergencias sí te sirve, ¿no? Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero, queda la regla. Recuerden que esta regla te permite hacerte deducible aquellos gastos en el extranjero que no cumplan con un CFDI como tal, pero sí cumplen con un comprobante fiscal de aquella nación, sea Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera. ¿Qué debe traer nada más? Nombre, denominación social o razón social de quien te lo dio,
el domicilio y el IT o es su equivalente, el TACSIC, el RUC o como se llame en su nación, ¿no? Que para nosotros es el RFC, lugar y fecha, la clave de nosotros, nuestro RFC, y la descripción de lo que prestó o el servicio que nos dio, ¿no? Entonces, nada más. Esta se sigue estando. ¿Qué otra parte cambió? Bueno, mejor dicho, quedó. Para términos de régimen de incorporación fiscal, se sigue utilizando mis cuentas, sigue siendo de forma bimestral la expedición de comprobantes fiscales y de alguna forma pues no tienes que meter toda la estructura, sino simplemente con clave genérica y emitir tu comprobante fiscal en RIF, solo para RIF. En el caso de él, pues lo puedes hacer obviamente de forma bimestral. En el caso de CFDI Global y CFDI Público en general, quedó de la misma forma, no hubo ningún cambio. El único cambio que en algún momento hubo para régimen simplificado de confianza es que ahora también los CFDI globales los vas a poder cancelar hasta el mes de presentación de la declaración anual. Es decir, hasta el mes de abril todavía tienes chance del otro año para poderlos cancelar si fuera que así lo vieras, ¿no? En el caso recordemos que Recico era una de las personas que no podía, después del 17 del siguiente mes, poder, en este caso, cancelar el CFDI. Ahora sí se puede, ¿no? Complemento de recepción de pagos queda igualito, a más tardar el quinto día natural del mes inmediato siguiente, sigue igual, ¿no? No hubo mayor cambio. Entrega del CFDI, bueno, tiene que ser por correo electrónico, dispositivo portátil, dirección electrónica, quedó igualita, y en la cuenta o cuentas de almacenamiento que tú tengas. En el caso de pago de una sola exhibición, quedó de la misma forma. Si tú crees que te lo van a pagar en ese día, emítelo como PUE. Si no, tienes hasta el último día del mes, ¿no? El último día del mes para que te lo paguen. Si no te lo pagan y estamos en el siguiente mes, tendrás que cancelar, que relacionar y que emitir uno nuevo con PPD, aún así te hayan pagado el día primero del siguiente mes, ¿no? O la otra opción, que sería no se realizó la operación y sacar uno nuevo. También no pasa absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, para términos del SAT, pues te da esa mención, ¿no? Hay que cancelar, relacionar y pues todo ese rollo que la verdad es muchísimo. ¿Qué más vemos por aquí? Conciliación de quejas por facturación. Se sigue manteniendo este portal que nos dan. Si tú no reconoces un CFDI, si a ti no te dan tus complementos de pago, bueno, pues puedes meterte a esta parte de denuncias y quejas y buscar, pues, de alguna forma que quede ahí plasmado que, pues, hiciste tu mención que no te está mandando tu CFDI de complemento de pago o que tienes problemas porque esa persona no quiere cancelarte la factura que tú no reconoces, etcétera. Muy importante porque tal vez no reconozcas esa factura y resulta ser pues un EFO y puede hacerte daño porque en el momento que lo echen para atrás van a detectarte a ti y se van a ir también sobre ti, ¿no? Plazos para cancelación, a más tardar, cuando se deba presentar la declaración anual, en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual. Hasta ese día tenemos. Por aquí me dice Santa, 2024, permanecen los RIF. ¿Qué pasa si cobré en diciembre de 2023? Pero venció mi fiel y por estar cerrado, el SAT lo tramito hasta enero 2020, hasta enero 24. Considera el ingreso. A ver, me voy primero, por aquí, Santa. Me voy con lo primero. 2024, ¿permanecen los RIF? Respuesta, sí. Sí, siguen permaneciendo. Si usted todavía estaba en su segundo año, en su tercer año, va a seguir permaneciendo hasta que tenga que salir. Solamente salen aquellos que cumplen ya completamente los 10 años, ¿no? Tendrán hasta este último periodo para adiós, bye. ¿Qué pasa? Ojo, si cobré en diciembre de 2023, pero venció mi fiel y por estar cerrado el SAT, no lo tramité hasta enero del 2024. ¿Considero el ingreso en diciembre? No, por supuesto. Solo cuidado. ¿Cuándo vas a considerar el ingreso? En el momento de pago. En el momento de pago va a ser el momento de acumulación. Sin embargo, ya te entendí para dónde vas. Tu pregunta más bien es, como no pude emitir comprobante fiscal, lo terminé haciendo hasta enero del 2024 y le puse PUE. Pero ¿dónde debo de declarar? Pues en estricta teoría en diciembre. Pero ojo, no te va a cuadrar. No te va a cuadrar porque el SAT te va a decir,
yo tengo un CFDI en enero y tú tienes algo que no facturaste en diciembre. Soy sincero, ahí te va, ese es un consejo y tómalo como eso. El deber ser es diciembre. Y cualquiera que sepa de leyes te va a decir diciembre, porque es en el momento del cobro, jamás en el momento de la expedición del CFD. Pero si nos vamos a la coherencia y a lo que hoy vivimos y al verdadero día con día, te la van a hacer de jamón. Entonces yo lo dejaría en diciembre. En diciembre, en enero. En enero no tiene acceso el SAT, o no tan fácil, a mi estado de cuenta y a preguntar, oye, yo te vi que te lo pagaron en diciembre, ¿por qué lo estás reportando en enero? Se le pone un poco más complicada. ¿Dónde me podría amarrar tal vez él? En una DIOT. Que alguien me informara en una DIOT. Sin embargo, si no hay un CFDI, se vuelve más complejo. Yo te la dejaría en enero y ahí pondría mi ingreso que me cayó en diciembre para evitarme problemas. Yo. Si tú te vas con alguien que diga yo soy apegado a la ley, te va a decir que en diciembre. Yo te digo que en enero. ¿Vale? Pero a ver, me va a entender. Si no, me comentas. Bueno, decía, plazo para cancelar, sí, así amarra el CFDI con el banco, perfecto. Pues sí, no hay de otro. Cancelación del CFDI se podrá efectuar a más tardar el mes en el cual se deba presentar la declaración anual. Emisión por CFDI por conceptos de nómina. Recuerden que la nómina se puede todavía cancelar a más tardar el 29 de febrero. Nada más que cuidado. Si ustedes la cancelan porque se equivocaron algo, y tienen que volver a emitir comprobante de nómina, en la fecha de pago a lo mejor le van a poner mayo del 2023, junio del 2023, diciembre del 2023, el mes en que se equivocaron. Ok, les va a jalar ese CFDI y lo va a acumular para el trabajador en 2023. Ok. Sin embargo, si esto mueve el cálculo del impuesto sobre la renta, tienen que regresarse ustedes a presentar complementario. ¿Sí? ¿Por qué? Le retuve 100 de menos y cancelé el CFDI ahorita antes del 29 de febrero, pero el CFDI era de marzo y entonces ahora le pongo fecha de marzo. Lo jala en marzo. Me voy a esperar unos días para que el sistema me recalcule y me va a decir, me debe 100. ¿Por qué? Pues porque esos 100 que no me habías manifestado. Entonces nada más aguas, porque ustedes ya ahorita deben de estar checando que no estén mal en los CFDI de nómina. No me vayan a salir el día 28, 27 de febrero tratando de cambiar o corregir lo de atrás, porque se van a meter en un santo rollo. No nada más es corregir el CFDI como tal, es corregir también tus declaraciones atrás. Y es corregir, y cuando te corrijas tus declaraciones atrás, te corrige el anual. Y entonces, si no le das chance al sistema de regresar, pues te vas a quedar en el limbo, ¿no? En ese momento de tiempos. Entonces, les digo yo, tengan cuidado. En el caso de CFDI complemento carta aporte, sigue igualito, no hubo cambios en carta aporte, solo en la parte de sanciones, obviamente ahí reconocen las sanciones de 400, 600 pesos, 14,000 pesos, 19,700 pesos, dependiendo, ¿no? Se supondría que esto lo checa Guardia Nacional y se lo tendría que informar al SAT y el SAT tendría que multar. No sé cómo le va a hacer. ¿Quién va en carreteras, por ejemplo, desde Guanajuato hasta San Luis Potosí? Sabe que las carreteras están del asco, te asaltan en cada momento, no hay Guardia Nacional, da lo mismo si traigo carta aporte o no traigo carta aporte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí metieron, ahí lo mencionan, ¿no? Ahí lo mencionan. Digo, y hablo de ese lapso de Querétaro, Guanajuato, Celaya, Querétaro, parte de la Ciudad de México, lo que es Tlalnepantla, hacia salir, sales hacia norte, bueno, San Luis Potosí, etcétera, porque toda esa ruta está muy fuerte hoy en día de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, pero bueno, le compete a Guardia Nacional pararte, hacer una multa y mandar. ¿Quién sabe si lo estén haciendo?
CFDIs, en el caso de traslado, quienes son poseedores, no cambió nada, ¿no? No cambió absolutamente nada, lo tienes que seguir emitiendo si tú eres el poseedor de la mercancía. Que tampoco cambió el uso de mis cuentas para asociaciones religiosas y para RIF. El uso de mis cuentas para RIF y para asociaciones religiosas sigue estando presente. Contabilidad en medios electrónicos, lo que les decía hace rato. La autoridad, a cuestión de ellos, si ellos te solicitan la contabilidad, como pueden ser tus pólizas y tus XML en conjunto, lo pueden hacer. No estás obligado a enviarlas ahorita, mes con mes, no. Mes con mes solamente enviamos balanza y en su caso, la primera vez catálogo. Ya. Pero si la autoridad te quisiera solicitar, te lo puede llegar a hacer, ¿no? Recuerden que se quedó esta regla de no enviar contra electrónica. ¿Quiénes? Personas físicas que no rebasen 4 millones, no envían DIOT, no envían contra electrónica. Asociaciones religiosas, reciclo personas morales y sindicatos. ¿Vale? Todos los demás, pues tendrían que estar mandando contabilidad electrónica. Papeles de trabajo y registros de asientos contables, los tienes que guardar muy bien electrónicamente, por si la autoridad te quisiera también solicitar los mismos. Continúa la facilidad para los contribuyentes menores a 4 millones de no enviar ni contra electrónica, ni tampoco declaración informativa para suscripciones con terceros, ¿no? Recuerda que si es nuevo, el 291, actualización del domicilio fiscal por la autoridad. Si la autoridad va, te visita y no te ubica, puede ir al banco a preguntar por ti, revisar qué dirección pusiste y ponerte esa, ¿no? Punto, se acabó. O utilizar cualquier otra que le pudiera manifestar algún tercero. Entonces, hoy en día la actualización del domicilio fiscal lo puede hacer la autoridad si así lo quiere. Aclaraciones de cartas, invitación, exhortos o comunicados. Puedes solicitarlos los mismos. Recuerda que no son por buzón tributario. Ahí mismo te dice dónde tienes que mandar la aclaración o la mención. Y bueno, pues ellos te mencionarán o te dirán cuál es el problema o la diferencia, ¿no? Puedes o no responder una carta de invitación, no hay problema. Presunción de transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales, procedimiento para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Esta nueva regla que entra a la 2914, aquellos que se hicieron deducir de alguna forma, se disminuyeron la pérdida fiscal y venían de un tema de EFO, ¿no? Tienen que desvirtuar esta situación de EFO para que proceda la disminución de la pérdida. Si no, pues obviamente la autoridad pudiera echarlas para atrás. Baja del régimen simplificado de confianza por incumplimiento de la presentación de la declaración anual y cancelación del CFDI global del régimen simplificado de confianza. Vuelvo a mencionar, la cancelación puede ser a más tardar el último día del mes en el cual vaya a presentar declaración anual. En el caso no presentaste anuales y no presentaste mensuales de régimen simplificado de confianza, vas para atrás, ¿no? Vas para atrás. No llegó algo nuevo para Reciclo, esperábamos que nos dijeran algo sobre su salida o estas cartas que le llegó a medio mundo y esta reclasificación que hicieron de agapes, etcétera. No llegó absolutamente nada. Suspensión en el RFC de contribuyentes del régimen simplificado de confianza que no hacen nada, no facturan, no declaran, no nada. Pues entonces están muertos y los van a reclasificar. Plazo para habilitar el buzón tributario en el régimen simplificado de confianza, 2 meses. 2 meses a partir de que ya te diste de alta, tienes que habilitar. Ahora bien, sabemos que cuando entramos a factura fácil, en el caso de Reciclo, te va a salir que obviamente actives el buzón. Si tú entras a declaración anual de cualquier tipo de régimen y no tiene activo el buzón, te va a decir que lo actives para que te deje pasar. Entonces, ya te lo hace a fuerzas. Cancelación de CFDI global para el régimen simplificado de confianza que se mandaba hasta el 17 del mes siguiente, ya no sigue vigente. Ahora la puedes cancelar si tú quieres hasta el último día del mes antes de presentar la declaración anual. Plazo para generar o renovar la e-firma del simplificado de confianza, pues tienes 2 meses. Pero pues déjame te digo que si no la tienes, no puedes emitir comprobantes fiscales. Entonces, quieras o quieras, vas a tener que ir al SAT de forma inmediata, lo más rápido posible, ¿no?
Entonces, digo, la regla ahí está, pero X. Desde el año pasado, mis estimados amigos, tanto la Profeco como la Conagua, como el Infonavit, son instancias que pueden llegar a utilizar el buzón tributario. Es decir, te puede llegar un mensaje de Conagua, te puede llegar un mensaje de Profeco a través del buzón tributario, ¿eh? Entonces ya lo empiezan a utilizar otras instancias y esto viene bien futurista porque el día de mañana muchas instancias de gobierno te estarán notificando a través de tu buzón tributario y te estarán solicitando que firmes con tu firma electrónica los documentos que te han enviado, ¿no? Entonces, suena interesante cada vez cómo la tecnología de la información va a empezar a evolucionar. En el caso, ¿recuerdan aquellos periódicos que decían que no, que al 1 de enero del 2024 nos iban a multar por no tener abierto nuestro buzón y shalala, shalala? Se pasa hasta el 1 de enero del 2025 y ojo, al final, si quieres hacer un anual, tienes que registrarlo. Si quieres hacer una factura, tienes que registrarlo. De todas formas, te amarran por cualquier lado, ¿no? Sería muy difícil llegar a un 1 de enero de 2025 y que los contribuyentes no tuvieran habilitado el buzón tributario. Recuerda que si eres pensionado, no estás obligado si no presentas declaración anual. Si eres asalariado, pero menos de 400 y estás seguro que no vas a presentar declaración anual, tampoco estás obligado. Si en su momento estás sin obligaciones fiscales, no estás obligado. Si estás suspendido, tampoco estás obligado, ¿vale? En su caso, la carta aporte versión 2.0 queda hasta el 24 de febrero y bueno, pues en el portal hasta el 31 de marzo como fecha límite para esta nueva llegada del complemento carta aporte. Vamos a ver qué pasa con el tiempo en carta aporte, porque ha sido algo inoperante para el SAT, pues este tema de carta aporte y parece ser que metieron muchas reglas, pero es como hacer por hacer, realmente no tienen como una intención clara de qué es lo que están buscando, ¿no? En su caso, factura fácil, mis cuentas, mi nómina de RIF sigue funcionando igualito, es el único que puede agarrar esta parte, ¿no? Reciclo pues ya no puede agarrar mis cuentas, es el único que va a poder seguir timbrando a través de ellos sin firma electrónica, ¿no? Entonces, padrísimo. Y bueno, pues hasta aquí, mi estimado Juventino, con un panorama completo desde el 2014 hasta este 2024, pasando por una serie de cosas y de cambios, ¿no? Que fueron haciéndonos la vida más compleja y viendo un escenario 2024 que no podemos apostarle hasta que se cumpla julio. Hasta después de julio, septiembre, vamos a entender hacia dónde va la cosa económicamente y hacia dónde van los cambios también. Pudieran ser cambios únicamente administrativos, como cambios fuertes en cuestiones de sanciones, tal vez por lavado de dinero. Vuelvo a mencionar, si gana Donald Trump, vendrá muy fuerte con lo del fentanilo, vendrán muy fuertes con las partes de Gafi, de reprocharle al gobierno mexicano que no ha hecho nada por ello, ¿no? Entonces, se va a poner muy interesante en el mes de septiembre las mesas de diálogo. Yo creo que en el mes de septiembre vamos a tener muchas mesas de diálogo de los diputados, senadores, en los cuales estarán sobre la mesa muchos temas relevantes para 2025. Ahorita vamos a pasar de ahorita hasta junio, vámonos tranquilos, no se desesperen, hay que presentar declaración anual, ya viene, ¿no? Personas morales, marzo, personas físicas, personas que no, que están en el título tercero, no lucrativas, recuerden que la presentan el 15 de febrero a más tardar. Donatarias, no se les pase, la presentan en mayo. Temas de PLD, lo tienen que presentar mes con mes en caso de que ustedes tengan. Y bueno, pues nos la llevemos tranquila estos meses, pero vamos a ver después. Adelante, te doy la palabra. Sí, fíjate que ahí la carta aporte, bueno, no sufre cambios, sin embargo, la nueva versión que entra en vigor el 1 de abril ya trae muchos más datos y trae datos que si tú le pones te abren más datos. Hablando yo con los transportistas, bueno, pues ellos dicen que no entienden el motivo de los datos porque para empezar, por ejemplo, cuando tú eres un hombre camión, Toño,
Lo que pasa es que la gente que te encarga el flete muchas veces no te da toda esa información y no te la va a querer dar. Entonces vas a estar metido en un verdadero sainete. Y por otra parte, yo circulo mucho por ahí en la parte esta de aquí a Guanajuato, a San Luis de la Paz, etcétera, 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 ¿no? Eh, y fíjate que como siempre hay un chorro de tráfico y tú puedes hacer de aquí a un lugar donde comúnmente haces 20 minutos, 6 horas, que me ha pasado, he tenido oportunidad de hablar con autoridades, ¿verdad? En la carretera. Y al hacerles la pregunta sobre la carta aporte, Toño, me dicen que no saben nada. Es, me hablas en inglés, no sé de qué me hablas, ¿sí? O sea, entonces me queda claro que aunque entre en vigor y me queda claro que aunque tiene que ir supuestamente ahora sí bien sin error, que ya otra vez se pospuso, tú sabes, el gobierno no está preparado para lo que anda pidiendo. ¿Ya? No, No, más que el no gobierno, está preparado. las personas que están pues en el día a día, ¿no? No saben qué van a pedir, no saben cómo actuar, no saben, pues hay una sanción si no la trae, pero pues ¿qué hacemos si no la trae, no? Lo detenemos, lo ponemos a disposición de quién, ¿no? De una autoridad fiscal, de una autoridad federal, bajo qué concepto, ¿no? La mercancía la restringimos, o sea, hay muchas preguntas que no quedan resueltas, por eso siempre he dicho que Carta Aporte ha sido como una ilusión del gobierno de regular algo que quiso regular. Ni ellos saben qué querían regular. La carta aporte es tan vieja, ¿no? Viene en el Código de Comercio, de hecho, es de los primeros instrumentos que se utilizaron para traer mercancía de Inglaterra, de España, del viejo México, del México virreinal, ¿no? Entonces, es algo muy antiguo, que ya servía y que ya estaba. No sé qué quiso hacer el SAT con meternos materialidad del flete y la fregada, pero creo que no le salió y creo que en esta intención, pues cada quien ha trabajado por su parte, gobierno federal, Servicio de Administración Tributaria, Guardia Nacional, no saben ni quién es quién, ni qué tienen que hacer, ni nada, nada. No, sí, sí es bastante enredado, la cuestión de la carta aporte, porque yo tengo bastantes clientes que son transportistas, entonces tratamos de estar al día en este tema. Bueno, Toño, te agradezco mucho, pero antes de que te vayas, tengo algo para ti, para tu muro de la soberbia. Para mi muro de la soberbia. No, yo no tengo. No tienes muro de soberbia, Toño. No, no, no. Me dice Pepe que ya llenó dos. Ah, ok, ok. Por aquí nos dice Juana, nada más para no irme sin responder preguntas, pues tampoco Sí, hicieron. claro. Si empecé como RIF en 2014 y aún cuando presento aviso de permanencia en enero del 2022, ¿puedo seguir en el mismo o tengo que cambiar por cumplir los 10 años? Bueno, ya si cumples, ya en 2024 sería tu último año y por consecuencia ya tendrías que salir, migrar y desde que migras, entonces ubicar para dónde quieres ir. ¿Cumplo siendo reciclo? Sí, te vas a reciclo. ¿Cumplo siendo actividad? Sí, me voy a actividad. Dependiendo ahí dónde quieras estar, pero nada más dura los 10 años. O sea, si ya eres 2014, eres modelo 2014, ya fuiste. Sí, Gracias, Santa. Gracias por eso. Dice por aquí, Santa, ¿dónde puedo conseguir sus apuntes? Se los mandé a Juventino y sí, Juventino ya los tiene, entonces se los va a mandar seguramente a todos ustedes. sí. Monse, si por ahí los tienes para que se los mandes al chat. Sí, y de todas formas dejo ahí mi número como siempre, en Claro, todos los Toño. lugares, ¿no? Por si alguien Toño, me quiere dar invítalos a Census, ¿no? una consulta ya 5521015378. Si alguien me Oye, quiere hacer una Toño, consulta, pues adelante. invítalos a Census, ¿no? Y bueno, pues están invitados, como siempre hace la invitación Juventino, hacen sus capacitaciones, esta capacitadora ya de 8 años, el día
El día de 8 de febrero vamos a cumplir 8 años en el mercado, ya desde el 2016 no, 2015 hasta el día de hoy. Entonces, están invitados, nos pueden seguir a través de www.censusonline.mx, donde hay muchos otros capacitadores que también han estado aquí con mi estimado Juventino. Y también, pues, a tus noches de Census y a todos tus programas en Facebook. Claro, por ahí nos pueden ver en la misma red. Ya por ahí le subió Juventino el material. El material ya está ahí. Toño, te agradezco muchísimo. Fuerte abrazo. Y pues espero que en breve sigas por aquí en otra plática. Pues siempre hay tema. Claro, y por supuesto, estoy abierto a la invitación. Muchísimas gracias, Juventino, y muchísimas gracias por el reconocimiento y muchísimas gracias a tu gente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, les agradezco a todos y acuérdense, los invitamos a todas nuestras redes sociales. Y los espero el fin de semana con Pepe Soto. No se les olvide. Adiós.